Hola a todos, soy Charlie Hook desde el canal Terminal Life y en este vídeo vamos a hablar de hash tables y vamos a hacer un poco como hicimos con los binary tree, iba a decir, la búsqueda binaria, que vais a tener el vídeo en la descripción en los comentarios, pues si queréis verlo. Vamos a hacer una comparativa de rendimiento con IndexOf, que como hemos comentado anteriormente, IndexOf lo que hace es que en un array tú le das un valor y te dice el índice en ese array. Y con el hash table lo que hacemos es que nos devuelve el hash que hemos generado, que en el vídeo anterior estuvimos hablando de los hashes y la función de hash que vamos a utilizar para nuestra hash table va a ser la función de hash que hicimos en el vídeo anterior. Así que id a verlo, lo vais a tener aquí y también lo vais a tener en los comentarios y en la descripción del vídeo. Bueno, vamos al lío. En primer lugar vamos a ver qué es lo que vamos a insertar. Vamos a crear, por un lado, en primer lugar vamos a crear un array que tenga 1.000.000 de valores, que van a ser estos números, los números de 1.000.000 a 1 o de 1 a 1.000.000. Lo que pasa es que se van a insertar en orden descendente, es decir, del millón para abajo. Entonces vamos a tener un array con 1.000.000 de valores. Y vamos a ver cuánto tarda IndexOf en realizar la búsqueda. En este caso estamos haciendo una división aquí, por aquí insertamos todos los valores en el array y por aquí realizamos la búsqueda. Ahora mismo la parte del hash table está comentada porque primero vamos a ver la del array para verlos por separado. Y bien, vamos a ejecutarlo y vamos a ver cuánto tiempo tarda en traer estos valores, que ahora vamos a ver exactamente cuántos son. Vamos a limpiar la terminal y lo ejecutamos. Va a traer 73.333 valores, es decir, va a buscar en el array 33.333 valores. Y ha tardado 7 segundos más o menos, aproximadamente 7 segundos en encontrarlos. ¿Qué ocurre si lo hacemos con la tabla hash? Pues lo que vamos a hacer es insertar exactamente los mismos valores, pero en la tabla hash, y luego buscarlos. Aquí le hacemos el get a la tabla hash, que todo esto lo vamos a ver ahora. Ahora lo ejecutamos. Y aquí ha tardado menos de 100 milisegundos, o sea, para que veáis la diferencia de búsqueda en ambos. De 7 segundos a menos de 100 milisegundos, a menos de una décima de segundo. O sea, es infinitamente más rápida una tabla hash en búsqueda. Tal como lo estáis viendo ahora, pues podéis pensar que la tabla hash es la panacea y que siempre habría que utilizar una tabla hash. Pero ¿qué pasa? Que hay un factor que no estamos teniendo en cuenta. ¿Cuál es? Pues si descomentamos esto, también nos va a calcular el tiempo que tardan en insertarse los datos. Porque las tablas hash, la diferencia que tienen es que enlentecen la inserción de datos. Y vais a ver hasta qué nivel. Si ahora ejecutamos esto, vamos a poder ver el insert time y el get time de la tabla hash. Ha tardado en insertarlo el millón de valores 4 segundos. Y en traerlos en traer los 33.333 valores ha tardado menos de 100 milisegundos. Como vemos, a la hora de insertar es mucho más lento que a la hora de traer. En cambio, si cogemos el array normal, vamos a descomentarlo, aquí se le hace un push al array de los valores y aquí se le hace el IndexOf para buscarlo y vamos a ver. Ya veis, el insert time en este caso ha sido de 25 milisegundos, muchísimo más rápido que el insert time de la tabla hash. Que aún así la tabla hash se puede optimizar un poco más, que es algo que vamos a ver, pero para que os hagáis una idea de que se enlentece ese proceso, por mucho que lo optimicemos, que va a quedar en 2 segundos la inserción o cosas así, pero al fin y al cabo va a ser mucho más lento. Y en cambio en el array que se ha quedado en nada, o sea, 25 milisegundos para insertar 1.000.000 de valores es nada. Pero claro, luego tarda tiempos, como en este caso, antes tardó 7 segundos en encontrar todos los valores, este número de valores, ahora ha tardado 11 segundos. Esto es muy dependiente de la posición que se encuentren en el array los valores.
a más al fondo estén, más va a tardar en encontrarlos, pero esto ya lo vimos cuando hablamos de la búsqueda binaria. Entonces, ya sabemos que no siempre hay que utilizar una tabla hash porque la tabla hash enlentece la inserción de datos y por tanto nos va a tardar un tiempo, o sea, va a haber un punto en el que va a ser más rápido el array. Al fin y al cabo, cuanto menos valores haya dentro de la tabla, más rápido va a ser el array en comparación. Bueno, realmente no tanto, esto es más con la búsqueda binaria, pero el tema aquí es que a nosotros nos interesa utilizar una tabla hash cuando nosotros vamos a crear esa tabla y vamos a insertar pocos datos. Es decir, nosotros, por ejemplo, creamos una tabla con, en este caso, 1.000.000 de datos y la dejamos ahí creada y luego buscamos valores. Me lo invento, imagínate que creas una tabla con los nombres de usuario de tu aplicación, ¿vale? Una tabla hash. Y la dejas ya creada al empezar. Y cada vez que se introduce un nuevo usuario en tu aplicación, tú lo añades a la tabla hash. Pero solo tienes que añadir usuarios una vez muy de vez en cuando alguien se registre, que es algo mucho menos común a que alguien se loguee o a que necesites pedir el usuario, ver si el usuario está registrado, porque eso lo tienes que hacer todo el rato. Cuando una persona está navegando por tu web y está logueado, tienes que estar todo el rato comprobando que sea ese usuario, que la autenticación sea correcta y demás. Pero tú tienes una hash table, simplemente creas la tabla al empezar, insertas algún dato de vez en cuando la gente se registre y tienes un hash table en el que puedes buscar de forma súper rápido los usuarios. Puede ser un ejemplo del interés de un hash table. Lo que pasa que en ese caso en particular ya las bases de datos lo manejan muy bien porque internamente ya funcionan con hash tables y tienen búsqueda binaria y tienen árboles balanceados, en fin. Esas cosas, a no ser que las tengas que aplicar a un proyecto en particular, para una funcionalidad en particular, que esto ya todo depende de la lógica de negocio de la aplicación que estés construyendo. Si a lo mejor no te da soporte la base de datos o necesitas tú mantener en memoria RAM dentro de la aplicación una serie de datos y no estar pidiéndoselos a la aplicación, pues te puede ser interesante crear una tabla hash y realizar esas búsquedas que ya hemos visto que es absurdamente rápido buscando. Aquí ya hemos visto que menos de 100 milisegundos entra en estos 33.333 valores. Bien, luego tenemos aquí nuestra tabla hash y hay otra comparación que quería hacer. Ya hemos visto que obviamente a la hora de la búsqueda es mucho más rápido en la hash table que el array, que el index of del array, pero vamos a hacer una comparativa. La función hash que escribimos el otro día comparada con SHA-256 para ver que el conocer cómo funcionan estas cosas por debajo nos permite optimizarlas. Vale, en primer lugar, aquí tengo comentado, básicamente aquí tengo la función hash y aquí abajo sobrescribo la función hash cuando quite este comentario con SHA-256. Como ahora tenemos el hash table y el hash table es más rápido, aquí como veis para el array pues tardaba ya 11 segundos y por eso he utilizado una menor cantidad de valores para buscar, pero en este caso, a ver dónde lo tengo, este es el que tiene la cantidad de valores a buscar, pues vamos a dividir el max value entre 2. Max value es 1.000.000, que es la cantidad de datos que tenemos insertados, pues la mitad son 500.000, para que busque 500.000 datos. Vamos a ver cuánto tarda. Ahora mismo estamos con la función que nosotros creamos en el anterior vídeo. Le he hecho alguna pequeña modificación, pero a nivel de funcionalidad es exactamente igual. Simplemente lo más relevante que tenéis que saber es que he cambiado la bufflen, la longitud del buffer a 16, porque una longitud de 32 en este caso no nos interesa. Que esta es otra cosa que podéis valorar dependiendo de la aplicación, de la cantidad de datos que vaya a haber en la tabla hash. Pues en este caso, para la cantidad de datos que vamos a hacer en la tabla hash, pues una longitud de buffer de 16 es sobrada. Y nos ahorramos tener que recorrer los otros 16 valores, que antes lo teníamos en 32, innecesariamente. Pero bueno, venga, vamos al lío. Ejecutamos. Tiene que insertar el millón de valores. Y ahora va a traerse 500.000. Ha tardado 1,5 segundos aproximadamente en traerse los 500.000 valores. Bastante rápido, ¿verdad? 500.000 valores, encontrar 500.000 valores dentro de la tabla hash en 1,5 segundos. No está nada mal, ¿eh?
¿Y qué pasa si ahora lo hacemos con Shadow56? Que lo tengo por aquí. Les comentamos. Esto lo que va a hacer, como os he comentado, es sustituir a esta función hash, que es la que estamos llamando aquí. Y ahora lo que va a hacer es llamarla como Shadow56. Esto básicamente es como con la librería Crypto podemos crear un hash Shadow56. Y simplemente vamos a probar. Ahora aquí ha tardado ligeramente más. Si podéis ver, ha tardado ligeramente más. Pero vamos a ejecutarlo otra vez porque puede ser que haya sido porque por detrás estaba ejecutando algún proceso en mi ordenador, que a veces ocurre. Porque está haciendo prueba antes y ha tardado menos. Bueno, está tardando esto, sí. Vamos a dejarlo. Voy a guardar, lo ejecuto una vez más por si acaso. Que también puede ser que esté tardando un poco más por el tema de que estoy grabando y tal, ¿no? Pues bueno, aproximadamente 1,6. Podemos ver que nuestra función hash es ligeramente más rápida. No es una locura, pero es ligeramente más rápida. Si volvemos a comentar esta y volvemos a probar con la función hash que programamos en el vídeo anterior, pues ya veis, tarda aproximadamente 1,5 segundos, menos de 1,5 segundos y en el caso de Shadow56 más. ¿Pero puede ir más rápido? Sí, ahora os voy a enseñar un tip de optimización en JavaScript que es de los más útiles y que se nota mucho. ¿Veis en este caso que estamos definiendo funciones aquí dentro de esta función? Pues dado que esta función se va a llamar un montón de veces, nos interesa llevar esta definición de funciones fuera. ¿Y cuánto se va a notar esto? Pues vamos a verlo. Vamos a asegurarnos de guardar bien. Y ahora vamos a ejecutarlo con nuestra función interna, pero en este caso con las funciones que teníamos definidas dentro de esta función, las colocamos fuera. ¿Cuánto puede notarse esto? Pues estamos hablando que aquí está tardando aproximadamente 1,5 segundos. Ejecutamos. Pues ya veis. Ha tardado como 600 milisegundos menos. O sea, cerca de la mitad menos. Por la simple tontería, vamos a ejecutarlo otra vez. Para tener un poco más una media. Pues ya veis, aproximadamente 800 milisegundos. Frente a Shadow56, que si lo descomentamos y lo ejecutamos, pues ya veis, está tardando la mitad que Shadow56 en este caso. Esto obviamente, pues lo que os he comentado en otras pruebas de velocidad, depende del hardware, depende de un montón de cosas. Pero en esta casuística está tardando la mitad que Shadow56 nuestro algoritmo. Esto quiere decir que, de nuevo, conocer cómo funcionan las cosas por debajo te permite optimizarlas al máximo y cuando realmente tienes una aplicación grande, pues estas optimizaciones se notan muchísimo. Pues estamos hablando de que nuestro algoritmo está tardando la mitad que un Shadow56. Por tanto, tenemos un extra de velocidad bastante grande. Y además yo tengo aquí un console log para cuando ocurren colisiones y no ha ocurrido ninguna colisión durante este tiempo. Y además tenemos un manejo de colisiones aquí. Pero eso lo vamos a ver ahora con más tranquilidad. Vamos a programar nuestra función hashTable. Bueno, función, en este caso lo vamos a declarar como una clase. Vamos a hacer aquí una instancia de hashTable. HashTable. Le ponemos el new. Vamos a hacer un constructor, que es la función constructor, que es la que se va a ejecutar. O sea, cuando nosotros hacemos new hashTable y estos paréntesis, a lo que estamos llamando es al constructor, básicamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos thisTable, un objeto vacío. Al fin y al cabo, el hashTable por debajo, aquí en JavaScript, lo que va a hacer es un objeto de JavaScript vacío, que obviamente vamos a llenar después con los hashes.
voy a copiarme la función hash, esta que tenemos aquí, para usarla directamente. Creamos aquí el método hash, al que se le pasa un valor y retorna la función hash y el valor. Esto no es lo mismo que esto, o sea, esto no es lo mismo que esto, porque para llamar al método sería this.hash. Por eso, esto lo que está haciendo referencia es esta función de aquí fuera. Vale, entonces, ahora sí tenemos aquí nuestro hash table. Hacer console log. Todavía no está terminada, evidentemente, pero es para que vayáis viendo cómo va la cosa. Hash table hash. Le pasamos hola. Vamos a ver cómo nos genera nuestro hash. ¿Veis? Aquí lo tenemos. En este caso, como os comenté, es de 32 caracteres con un buflen de 16 bytes, porque al pasarlos a decimal, pues se duplica cada byte, se convierte en 2 caracteres, serían 32. Que para este caso, pues ya os digo, es más que suficiente. Luego, ahora lo que hacemos, necesitamos por un lado insertar y necesitamos por otro lado traer. O sea, tenemos una forma de insertar y una forma de traer. ¿Qué ocurre? La forma más simple es, que es la que vamos a ver de entrada, es sencillamente, pues tú tienes thisTable, que aquí lo hemos definido, que es el objeto vacío, y tú lo que puedes hacer aquí es this. Bueno, aquí nos estarían pasando un valor, que es el que tenemos que insertar, y aquí hacemos this hash. Nos aseguramos de que sea un string, y lo podemos hacer de esta forma. De esta forma nos aseguramos de que el valor que se le pasa a la función hash es un string, porque va a ser necesario que sea un string, si no va a petar y no queremos que pete. Y esto lo igualamos a el valor en cuestión. Para que lo veáis quizá un poco más claro, vamos a hacerlo de esta forma. Let hash. Generamos un hash en base al valor. Ese hash va a ser la clave dentro del objeto de JavaScript. Y le asignamos el valor en cuestión que nos ha pasado. Vamos a hacer por aquí el imprimir la tabla, que ahora mismo está vacía. Y el puntito por aquí. Y lo que vamos a hacer es que en vez de hash aquí vamos a hacer insert. Y listo. En principio ya está. Si veis, en este caso el insert devuelve un defined, claro, porque realmente no está haciendo nada. O sea, realmente no devuelve nada. Y ya veis, crea un hash y se lo asocia. Si por ejemplo ponemos otro valor más aquí, hola 2, pues ya tenemos un hash asociado a hola, otro hash asociado a hola 2. ¿Vale? Y así iríamos insertando valores dentro de la tabla hash, que al fin y al cabo es esto, es un objeto en el que se le pone un identificador único que lo asocie con ese valor. Y lo podemos buscar de una forma rapidísima. Vale, pues continuamos. Necesitamos una forma también de traer. En este caso lo que hacemos traer es como indexOf, lo que hacemos es traer la clave. Vamos a traer hash en base al valor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tabla hash, esa tabla hash se basa en el hash. Nosotros, si la persona nos fuera a pasar el hash, pues simplemente podríamos hacer así, ¿no? Copiamos esto. Hacemos otra copia de esto. Y pegamos ese hash. Si nosotros lo hacemos así, pues accederíamos al valor. Por tanto, no tenemos necesidad de implementar esta búsqueda. Simplemente el get lo que va a hacer es devolvernos el hash. Nosotros le introducimos un valor. Nos va a servir esta hash table para validar si un valor está en el array. Porque va a generar el hash de ese valor, va a buscar dentro de la tabla hash, y en caso de que lo encuentre nos va a devolver un valor, y si no nos va a devolver null.
Si necesitamos acceder al valor en específico, pues lo podemos hacer como hemos visto, hash.table y el hash en cuestión. Lo comento por ahora. Y vamos a hacer un get de hola. Y aquí lo que vamos a hacer es retornar this.hash, bueno, this.table. También vamos a generar el hash aquí del valor en cuestión. Le pasamos el hash y le comprobamos si este valor está en la tabla hash. Vamos a poner aquí let value igual al valor que está en la tabla hash. Hop. En caso de que haya un valor, esto es lo que estamos preguntando, en caso de que haya un valor, me devuelves ese valor y si no, me devuelves null. Si ahora ejecutamos esto, uy, he redeclarado 2 veces value. Bueno, podemos llamarlo table value y ya está. Y una vez ejecutado, bueno, aquí hay algo. Ah, hay un error aquí. Que aquí lo que retornamos en caso de que haya un valor es el hash. De hecho, no nos haría falta esto, nos ahorramos declarar esta variable. Y listo. Y nos devuelve el hash asociado, como podemos ver aquí. El hash que tenemos asociado a hola. Si por ejemplo buscáramos hola sin h, que es un valor que no tenemos aquí, pues nos devuelve null. A poco que modifiquemos este string ya no coincide y por tanto no lo va a encontrar. Vale, y ahora, ¿qué pasa? Ahora hay un problema que no hemos solucionado todavía. ¿Cuál es? ¿Y si hay colisiones? ¿Y si hay dos hashes que tienen el mismo valor? Es decir, se generan dos hashes que coinciden. Vamos a exagerarlo, vamos a ponerle a esto una bufflen de 2 para forzar que coincida fácilmente. Es decir, solo 2 caracteres para hacerlo. Bueno, 2 caracteres, 2 bytes. Vale, y tenemos por aquí. De hecho, vamos a forzarlo a 1. Vale, ya tenemos una colisión aquí. Esto es hola 2. Vale, ya tenemos aquí una colisión. Por un lado, 1, 2, 3, 4. O sea, si quitamos este 1, 2, 3, 4, 5, vemos que tiene 0. El 1, 2, 3, 4 tiene 0C asociado como hash. Y si añadimos que se inserte el 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver que se sobrescribe porque tienen el mismo hash. ¿Veis? Vale, pues por ejemplo aquí tenemos una colisión. La he forzado haciendo que tengamos muy pocos caracteres para que podáis ver el ejemplo. Y lo que podemos hacer para solucionarlo son... Bueno, tenemos que hacer algo tanto en el insert como en el get. Para que veáis un ejemplo, vamos a hacer una función aquí que realmente es como yo lo hice en la tabla hash que hice por mi cuenta, y básicamente lo que requerimos es de esta función que lo que haga es que valide el hash, luego haga alguna operación en caso de que el hash ya esté en la tabla hash y el valor no coincida. En nuestro caso es el comportamiento que queremos. Porque si yo, por ejemplo, introduzco un 234 y un 234 ya está en la tabla hash, pues no hago absolutamente nada. Y en cambio, si introduzco un 234, luego introduzco un 2345, tienen el mismo hash, como es este caso que nos ha pasado aquí, y
1, 2, 3, 4, 5 no está en la tabla hash, pues tengo que buscar una manera de insertarlo. Vamos a ver. Bueno, primero, antes de crear esta función, vamos a verlo con el insert y luego vemos cómo hacerlo los dos, porque al fin y al cabo el get también tiene que poder ejecutar esta funcionalidad, dado que si tú le introduces un valor y coincide el hash, tiene que tener una forma de poder buscar el siguiente valor en caso de que no sea el que necesitas. Pero vamos a verlo. En primer lugar tenemos el hash, ¿vale? Ahora, ¿qué haría falta? Pues ahora necesitamos verificar, decir, oye, si el valor existe y el valor es diferente del valor que tú estás pasando, porque si son iguales ya sabemos que es que simplemente pues el valor ya está ahí. Pues necesitamos ejecutar aquí una funcionalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en caso de que coincida, lo que vamos a hacer es generar un nuevo hash, this hash, y le pasamos el hash anterior. Básicamente lo que hacemos es hacer otra ronda de hash. Hay diferentes formas para hacerlo, podréis añadirle un 0 al final, un 1 al final o cosas así. Pero en este caso lo que vamos a usar para solucionar el conflicto es añadirle es volver a ejecutar la función hash. Y eso lo que va a hacer es que va a volver aquí y ya va con el nuevo hash, va a ponerle el nuevo valor. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis más claro. ¿Veis? Ahora encontró que el 0C ya estaba ocupado por el 1, 2, 3, 4 y ahora ha vuelto a realizar la función hash y ha introducido el 1, 2, 3, 4, 5. Comportamiento diferente al de antes, que si comentamos este trozo de funcionalidad, lo que hacía es que el 1, 2, 3, 4 se eliminaba y se sobreescribía con el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Pues tenemos la siguiente problemática. Que si yo le digo que me traiga el 1, 2, 3, 4 y luego le digo que me traiga el 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué es lo que va a pasar? Que me devuelve el mismo hash, porque en este caso no lo estamos comprobando. Entonces básicamente necesitaríamos coger esto, comprobar si bueno, en este caso comprueba si el valor está en la tabla hash y si es diferente, pues ejecutamos otra funcionalidad. En este caso, de nuevo ejecutamos esto. Si está, o sea, básicamente estamos haciendo exactamente lo mismo que aquí. Si el valor está en la tabla hash, que lo que hacemos es pasarle el hash que hemos generado aquí, entonces comprobamos si es diferente, igual que hacemos aquí arriba. En el caso que sea diferente, sabemos que tenemos que volver a generar el hash y entonces lo que va a hacer es llamar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto vale hasta 2 capas, pero no valdría hasta una tercera capa. Si hubiera una tercera capa, seguiríamos teniendo el mismo problema. Entonces lo que necesitamos en este caso es una función recursiva que compruebe esto continuamente. Es decir, si hubiera 3 colisiones, esto no nos solucionaría el problema. No sé si habréis suerte y si pongo un 2, 3, 4, 5, 6. Vale, con un 2, 3, 4, 5, 6 también pasa. Pues nos encontramos con que ha sobrescrito a un 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de forma recursiva, debería comprobarlo de nuevo. Entonces en este caso, por ejemplo al insertar, tenemos que hacer this, bueno, return para que nos siga, this insert, y en este caso el valor sería el hash, este que hemos generado aquí, que de hecho, bueno sí, podemos dejarlo así, o incluso sencillamente pasárselo a la función del tirón y ya está.
Entonces ejecutamos y como veis, uy, claro, esto es un problema porque ahora toma como que este es el valor en sí mismo. Entonces necesitaríamos poder pasarle aquí como prep hash, un hash previo, porque si no entiende que el hash que le hemos pasado es el valor. Así que lo mejor que vamos a hacer para poder hacerlo de forma recursiva y sin problemas es crear la función que yo quería crear al principio, que lo que recibe es por un lado el valor, un hash previo, por ahora con eso va a ser suficiente. Esta función hace a ver, esto por ejemplo también va a recibir una función, vamos a llamarlo callback, o función o como lo queréis llamar. Y esta es la función que se ejecuta propia de cada uno, porque esta función de recursive hash la vamos a usar tanto para insert como para get. Y vamos a necesitar pasarle la funcionalidad específica de cada uno. Así que vamos aquí, esto se lo borramos. Y hacemos this recursive hash. Aquí le hacemos igual. Vamos a copiar esto para ponerlo arriba, por cierto. Ponerlo aquí. Aquí le pasamos recursive hash también. Le pasamos el valor. Le pasamos el valor. Borramos esto que ya no lo vamos a usar aquí. Y esto básicamente se va a encargar. En este caso el callback pues no haría falta, por lo menos por ahora. Y en este caso se va a encargar de buscar el hash adecuado. Es decir, va a comprobar si está en la tabla, boom, si no va a volver a llamar a la función. Ahora lo vamos a ver. Entra en recursive hash, ¿vale? Aquí en hash vamos a poner prep hash o que genere un hash, ¿vale? Si ya tenemos uno aquí, pues no hace falta que lo genere en principio. Aunque por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a ver cuando sea necesario, lo implementamos. Luego, ¿qué es lo que pasa? En caso de que ocurra esta coincidencia, es decir, de que exista el valor en la tabla y que sea diferente al valor que le estamos pasando, lo que vamos a hacer es volver a llamar a recursive hash y le volvemos a pasar el valor y en este caso el hash también, que es lo que va a ser el prep hash aquí. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un prep hash, lo que vamos a querer es generar un nuevo hash a partir de este. Auto rellenado. Vamos a querer generar uno a partir de este. Pero tenemos que hacerlo de esta forma. Hacemos prep hash. Si prep hash está definido, tenemos un valor en prep hash, pues le ejecutamos la función hash. Y si no, pues directamente hacemos el hash normal que siempre hemos estado haciendo. Luego tenemos aquí un if. Parece que me he dejado algo abierto por aquí. ¿O no? Ah, es esto. Que he puesto el logro de esta forma. Son los dos puntos. Vale. Aquí llamaría recursive hash. Y aquí retornaríamos el hash. Es decir, cuando ya hayas entrado por recursive hash varias veces y llegue un punto en que el valor ya no esté definido,
o que sea el mismo, pues ya no hay más nada que hacer. Aunque en este caso vamos a hacer otra cosita. Vamos a poner sí es diferente Bueno, realmente vamos a dejarlo así para no liaros demasiado, ¿vale? Porque de esta forma va a funcionar también. Así que vamos a dejarle recursive hash. Básicamente lo que hace esta función es, vamos a dejar el i de aquí. Lo que hace es lo mismo que antes, lo de comprobar si está en el hash, si está en la tabla hash. En el caso de que esté, comprueba si el valor es diferente. Si el valor es diferente, el que le estás pasando, y ya hay un valor con ese hash, pues necesitamos realizar otra función hash. Entramos aquí, si prefhash está, se le realiza la función hash. Si prefhash no está, se le realiza al valor directamente. Y una vez estamos aquí, pues directamente lo que hace es retornar el hash, y aquí tendríamos nuestro hash listo para ser usado. En principio esto ya debería solucionar el problema si no hay ningún bug. Vale. Pues ya está solucionado, habéis visto. Ha ido ejecutando la función una y otra vez. ¿Por qué era necesario esto? Por lo que os he comentado. Porque solo nos servía lo de la versión anterior para hacer un hash. Pero si ya el siguiente estaba definido, necesitábamos iterar otra vez. Para que en este caso lo estamos haciendo de forma recursiva. Y es lo que hacemos. En el caso de que esté definido, pues llamamos otra vez a esta función y podemos ejecutar el hash, todo este tipo de cosas. Que vuelva a estar definido, lo volvemos a ejecutar. Como si hay 100 valores seguidos de hashes, pues lo va a ejecutar 100 veces hasta que encuentre el valor. No es lo ideal, evidentemente la idea es usar una función hash que eso ocurra más bien poco, pero hay que controlar estos errores que se pueden dar, que ocurra una colisión y entonces te jode toda la tabla. Como ya estamos viendo con esto, que lo he hecho de una forma ligeramente diferente a la que lo hice la otra vez, que fue esta, pero en esencia funciona exactamente igual. ¿Qué ocurre si esto empezamos a llamar hash en vez de recursive hash? Para que veáis de nuevo exactamente con qué nos encontramos. Pues ya veis, 0C, 0C, es decir, el mismo hash aquí. Y además vemos que un 2, 3, 4, 5, 6 ha sobrescrito a un 2, 3, 4 y a un 2, 3, 4, 5. Por tanto, hemos perdido esos dos valores y eso no es concebible. Ahora si dejamos recursive hash y lo ejecutamos, vemos que cuando le hacemos el get a un 2, 3, 4 nos devuelve un hash, como si le hacemos un 2, 3, 4, 5 nos devuelve otro hash, diferente aquí que nos devolvía las dos veces el mismo. Y podemos ver que están todos los valores. Aquí solo había quedado un 2, 3, 4, 5, 6 después de sobreescribir a los demás. Y aquí tenemos un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, 5, un 2, 3, 4. Un 2, 3, 4, un 2, 3, 5, un 2, 3, 6. Y los tenemos todos definidos y todos con su hash específico. Y podemos acceder a ellos. Y aquí, por ejemplo, hacemos el get a un 2, 3, 4, 5, 6 también. Pues vemos que nos devuelve el hash correcto. ¿Y por qué lo he querido hacer esto en una función aparte? Pues como lo tenemos que utilizar tanto en insert como en get, pues me parecía lo más adecuado. Y listo, pues ya hemos visto cómo funcionan las tablas hash, ya hemos visto cómo corregir las colisiones. Vamos a devolverle a esto la longitud de buffer a 16, como lo teníamos antes, que aquí pues directamente no hay colisión de ningún tipo. Aunque puedan empezar igual, luego el hash varía un montonazo. Y listo. También hemos visto cómo nuestra función hash rinde mejor que incluso Shadow56. Simplemente haciendo este cambio pequeño que hemos comentado de sacar las funciones de ahí, de sacar las funciones que no estén definidas dentro de hash, pues ya hemos conseguido eso. Hemos conseguido un rendimiento mejor que el de Shadow156 que hemos visto antes. Por tanto, tenemos una función hash muy rápida, con pocas colisiones
tenemos también una tabla hash que, aun teniendo estas pocas colisiones, la función hash que tenemos, lo que hacemos es, en caso de que la hubiera, la corregimos y aplicamos, y igual con el get, en el get también lo corregimos, tanto al insertar como al traer, y por tanto tenemos una tabla, una hash table robusta que nos sirve para buscar datos dentro de ella de una forma muy rápida. Listo, ya dejo el vídeo aquí, dale like, comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Os va a aparecer aquí el logo del canal para que os suscribáis y aquí otro vídeo para que lo veáis. Hasta la próxima.